La palabra que vamos a buscar hoy es el libro Hechos, capítulo 9, versículo 23 al 31. Vamos a leer todo, un versículo yo, un versículo ustedes, ¿sí? Como hicimos el domingo pasado. Vamos a buscar capítulo 9, versículo 23 al 31. Empiezo yo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y estaba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Vamos a leer todos juntos el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe, Mateo 16, 16. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a confesar todos juntos con el corazón verdaderamente, ¿sí? Empezamos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Vamos a saludar con los hermanos que están sentados al lado. Vean los ojos y saluden. Bienvenido al culto en español. Bueno, hace mucho que no lo veía. Y vamos a saludar, saludemos bendeciéndonos, ¿sí? Digan una vez más, saluden así: seamos un instrumento para la obra de Dios. Amén. Seamos, como ustedes confesaron, todos nosotros somos un instrumento, ¿sí? Escogido por Dios. Amén. Ustedes todos son, ni una persona sin falte, son todo un instrumento escogido por Dios. Amén. Y entonces nosotros tenemos que, si somos instrumento escogido, tenemos que trabajar, ¿sí? Un instrumento, aunque sea un instrumento, muy buen instrumento, un instrumento muy de valor, pero si ese instrumento no tiene su función y no pueden hacer su función, no sirve para nada, aunque esté hecho ese instrumento con el oro, ¿sí? Como esto, nosotros tenemos que cumplir nuestro deber como instrumento de Dios, amén, instrumento de Dios para la ampliación del reino de los cielos, amén. La palabra que se va a cumplir y que vamos a recibir la gracia, el título es La época que necesita a Bernabé, ¿sí? Acá vamos a leer Hechos, capítulo 9, versículos 23 hasta el 31. El libro Hechos, si ustedes lo ven, aparecen muchos personajes muy importantes, muchos evangelistas que evangelizaron a muchas naciones, ¿sí? Y que todos fueron utilizados como instrumentos, ¿sí? Fueron utilizados como instrumento de Dios. Y al principio si ustedes se acuerdan bien, todos los domingos estamos mirando el libro Hecho. Al primero, ¿quién salió? Aparece al principio Pedro, Juan, ¿sí? Apóstol Pedro y Juan. Y cuando Pedro, ¿qué pasó? Cuando anunció la redención y la resurrección de Jesucristo en la cruz, se levantó una grande obra. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos creyentes, no creyentes regresaron? 3.000, 5.000. Hubo esta obra tan grande al predicar
con la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Y también, ¿qué trabajo hizo? Se levantó un cojo, ¿sí? Que estaba en la puerta hermosa, ¿sí? De la entrada del templo. ¿Cómo lo levantó? El cojo, ¿qué necesitaba? No es que le dio dinero, la economía, sino lo levantó en el nombre del Señor Jesucristo Nazaret, y entonces hizo esta obra de levantar el cojo. Y fue ampliándose el evangelio a todo Jerusalén a través de Pedro y Juan, ¿sí? Y después, ¿qué aparece? ¿Quién aparece? Aparece Esteban, quien es el que recibe el primer mártir, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esteban, empedrado, muere empedrado al testificar el evangelio. Como esto, a través de Esteban fue ampliándose el evangelio, ¿a dónde? Samaria, Judea, a todas diferentes naciones, ¿sí? A través de la muerte de Esteban, el evangelio fue expandiéndose más. ¿Cómo puede ser un cristiano, aunque le tiren piedras y que está muriendo, cómo va a estar tan feliz, su rostro feliz? ¿Sí? ¿Cómo tiene esa cara feliz? Y entonces empezó a ir ampliándose más el evangelio. Y después, ¿quién aparece? Aparece Felipe, quien se utilizó verdaderamente para la ampliación del evangelio a Samaria, Judea y a Etiopía, ¿sí? Como esto, si Esteban incendió el fuego para la ampliación del evangelio, Felipe es el quien penetró a todos los lugares para transmitir el evangelio. Amén. Y hasta donde encuentra hasta un eunuco etíopes, y hasta Etiopía se transmite el evangelio. Y como vimos el domingo pasado, a través de la transformación de Saulo, ¿sí? ¿Dónde se transformó? En el camino de Damasco, ¿sí? En el camino de Damasco encuentra a Jesucristo resucitado, ¿sí? Se escucha una voz fuerte, una luz fuerte, y ese momento encuentra a Jesucristo resucitado verdaderamente, personalmente Saulo. Y entonces él se cambia totalmente, ¿sí? 180 grados, se cambió totalmente. De un perseguidor de los cristianos, se cambió como el mejor evangelista para la evangelización mundial. Amén. Y después, ese Saulo, ¿a quién se encuentra? Ananías, una persona que se llama Ananías, quien eran de 70 discípulos, y a través de la enseñanza de Ananías, ¿sí? Se convierte totalmente Saulo a Pablo. Y en el capítulo de hoy que vemos, ¿quién aparece? Hoy aparece Bernabé. Vamos a ver quién es Bernabé. Bernabé hizo un papel de anunciar el evangelio, ¿sí? Y el nombre de Bernabé, ¿qué quiere decir? En el libro Hechos aparece 23 veces. Como esto, Bernabé también fue un personaje muy importante para la expansión del evangelio, ¿sí? Aparece en el libro Hechos 23 veces. ¿Y su nombre qué significa? Su nombre significa el hijo de consolación, ¿sí? En la Biblia dice el hijo de consolación. Hoy, ejemplo, si hay creyentes que necesitan consuelo, escuchen bien. Hoy está el mensaje del consuelo, ¿sí? Dios en el horario perfecto, siempre todos los domingos se transmite la palabra. Amén. Por eso siempre tenemos que estar concentrados. Si agarra el sueño, ¿sí? No sé, hagan algo para despertarse, ¿sí? Como esto, el nombre del significado de Bernabé quiere decir el hijo de consolación. Él vivió con su nombre, ¿sí? Como su nombre, de consolar y de consolar a las personas, y transmitió buena influencia espiritual. Como el título de hoy, esta época es la época que necesita muchas personas el consuelo, ¿sí? ¿Por qué? Muchas personas por afuera, están disfrazados lujosamente, parece que está todo bien, parece que le va todo en orden las cosas, pero en el interior hay muchas heridas, ¿sí? Por afuera no está bien, por afuera parece que está muy bien,
pero por adentro está lleno de herida, dolor y sufrimientos. Por esta razón, si vemos hoy en día en las librerías, ¿sí? Y en muchos lugares venden libros del contenido del consuelo, ¿sí? Hay muchos libros y los libros sobre consuelo es el libro que se más vende, ¿sí? Que se vende, que se compra la gente. ¿Por qué? Como esto, muchas personas necesitan consuelo en esta vida. Y también hay músicas que contienen el contenido sobre consuelo, ¿sí? Hay músicas. Aquí hay muchos, especialmente Corea también, pero en Latinoamérica escuchan mucha música, ¿sí? Cuando estamos tristes ponemos una música y el contenido es todo soledad, ¿sí? Y después con un vasito de vinito, ¿no? Como esto. Y eso es extraño, pero la gente a través de eso se recupera, ¿sí? Se recupera y se mejoran. Como esta época es la época que la gente parece que está bien por afuera, pero por adentro están muy mal, ¿sí? Están heridas, con persecuciones. Por esta razón, hoy en día, ¿hasta qué aparece? Aparece hasta un robot de inteligencia artificial, ¿sí? Que dio lugar, ¿sí? Le consuela a la persona. Aparece un robot que ayuda, que consola a las personas heridas. Por esta razón, hoy en día también la gente quiere decir que está totalmente, que necesita la consolación de alguien, de una persona. Es más, ¿hasta qué cosa aparece? Aparece hasta un pastor robot, ¿sí? Robot. Ya me va a quitar mi trabajo. Aparece el robot que predica. Por eso nosotros también en el culto de Latinoamérica, ¿sí? Tenemos que hacer este ministerio. ¿Sí? Este ministerio, ¿qué ministerio? De hacer un grupo de 3 personas. Tenemos que ir a buscar a los creyentes heridos, lastimados, en problema, para dar la consolación. Amén. Esto es el deber que nosotros debemos hacer. Buscar, ¿sí? Ustedes se acuerdan, un grupo de 3 personas, todo está en grupo, cada uno sus nombres, y ir a buscar esas 3 personas a una persona, buscarlo, ayudarlo, ¿sí? Consolarlo, ¿sí? Apoyarlo. Esto es el ministerio que Dios nos permitió a nosotros. Amén. Por eso a este ministerio le dicen ministerio de Bernabé, ¿sí? Por eso tenemos que hacer el ministerio de Bernabé. Y entonces vamos a ver Bernabé qué consuelo dio y por qué se puso este pronombre, ¿sí? ¿Cómo se puso este pronombre en su ministerio? ¿Por qué le dicen el hijo de consuelo, el hijo de consolación? Oro para todos los creyentes de culto Latinoamérica a través de la palabra de hoy, que nosotros todos podamos ocupar el papel de Bernabé espiritualmente y que podamos ir al lugar de salvar a unos a otros. Amén. Vamos a ver el punto 1, el subtítulo es Bernabé que abrazó a otras personas. Sí, Bernabé abrazó a otras personas. En el libro Hechos, justamente en el capítulo 4, aparece primera vez este nombre, Bernabé, ¿sí? Recién en el capítulo 4. Después de la predicación de Pedro, hizo regresar más de 8,000 hombres, ¿sí? Pedro, a través de predicación de Pedro, regresó más de 8,000 hombres. Si contamos hasta mujeres y los niños, llegaba más de 20,000 personas que hizo regresar por la predicación de Pedro. Si contamos como esto, entonces de los nuevos creyentes, ¿quiénes habían? Vinieron como 20,000 creyentes, regresaron a Cristo. Pero de entre esos creyentes, ¿quiénes eran? La mayoría eran creyentes que necesitaban ayudas y apoyos. No eran nuevos creyentes
que estaba bien económicamente, ¿sí? La mayoría de los creyentes que necesitaban ayudas, apoyos. Al final, la iglesia tenía que cuidar a ellos, ¿sí? No había otro lugar para que lo ayuden a ellos. Entonces la iglesia tenía que ocupar este trabajo, ¿sí? Para ayudar a los nuevos creyentes que seguía viniendo. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Una iglesia ya no podía más aguantar, no tenía capacidad para ayudarlo más continuamente. Y entonces los creyentes, ¿sí? Que ya estaban, que los creyentes que tenían su heredad, vendían su terreno, sus casas, y llevaban a los pies de los apóstoles, ¿sí? Y a través de las devociones de los creyentes que vendían las cosas, y a través de la ofrenda de los creyentes, podía ayudar a los nuevos creyentes que venían, que necesitaban los apoyos. Y en medio de ese creyente, ¿sí? Que apoyaban, que vendían su casa, su terreno, ¿quién era? Uno de ellos era Bernabé, ¿sí? Bernabé. Y este es el personaje que aparece hoy. Si vemos en Hechos capítulo 4, 36, 37, vamos a verlo, leerlo todos juntos, leamos juntos. Y entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Sí? Como ustedes, amén, acaban de leer. ¿Quién era Bernabé? ¿Sí? Él en verdad su nombre es José, ¿sí? Pero los apóstoles le puso un pronombre hijo de consolación, ¿sí? Y donde vivía él era levita y era nacido de Chipre, ¿sí? Y él era que vendió toda su heredad para ayudarnos a los creyentes que venían llegando, ¿sí? Si vemos en el capítulo se llama José, ¿sí? José, como le dije, pero ¿por qué los apóstoles le puso sobrenombre como Bernabé? En vez de decir José, le dice Bernabé. Viendo esto nosotros podemos ver, ¿ustedes qué le dije? Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación, ¿sí? Del consuelo. Seguramente Bernabé hizo el ministerio, ¿sí? Con los apóstoles juntos y habrá mostrado mucha sanidad, ¿sí? Sanidad espiritual, y también habrá hecho mucho ministerio de restauración, ¿sí? De consolar a las personas. Por eso le habrá puesto este pronombre, ¿sí? Uno cuando le pone un pronombre es porque esa persona es así, ¿sí? No va a decir, un malvado le va a decir, es el hombre de consolación. Ese es un malvado, le dicen, ¿sí? Como esto, si los apóstoles le puso este pronombre, quiere decir que era una persona de consolación, ¿sí? Ayudaba, le escuchaba, ¿sí? Y le daba fuerzas a las personas que necesitaban. Y la razón que pudo hacer este ministerio comienza desde aposento alto de Marcos, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo Bernabé pudo hacer este ministerio, ¿sí? Podemos ver que Bernabé era muy noble, ¿sí? Tenía riqueza y era una familia de dinero, ¿sí? Y vemos que Marcos, ¿sí? Aposento alto de Marcos, ¿por qué es el aposento alto de Marcos, ¿sí? Podemos ver que Marcos era el hijo de María. ¿Y quién es María? María era la hermana mayor de Bernabé, ¿sí? Justamente la hermana mayor de Bernabé. Y también podemos ver que su hermana también era nacido en Chipre y tenía una riqueza, ¿sí? Tenía una riqueza que podía entrar, que podía hacer entrar 120 hombres en su aposento alto, ¿sí? Por eso, en ese momento, en el día de Pentecostés, cuando llegó, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo, nosotros en la Biblia no dice, pero pensamos, calculamos que seguramente Bernabé también estaba en ese lugar, ¿sí? En ese lugar. Por eso Bernabé recibió la llenura del Espíritu Santo y pudo tener este sobrenombre como el hijo de consolación. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Nosotros lo importante es siempre que hagamos, primero tenemos que recibir
la llenura del Espíritu Santo. Amén. Si aunque no hagamos las cosas bien, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, nosotros no podemos hacer nada. ¿Sí? Tenemos que recibir. ¿Y cómo podemos recibir el Espíritu Santo? A través de la palabra y a través de la oración. Amén. Por eso ustedes siempre tienen que aferrar la palabra y la oración. Siempre tenemos que orar. Señor, en este día, cuando escucho la palabra, deme la llenura del Espíritu Santo para poder entender su palabra, para poder aplicar en mi vida. Amén. Y entonces ustedes confíen a mí, confíen en Dios y confíen en Dios, porque ustedes si viven en la palabra y en oración, y entonces ustedes parece que por momento, parece que no sirve, pastor, sigo igual, peor. Pero no, ustedes continúen orando, continúen leyendo la palabra, escuchando la palabra, y si ustedes están concentrados en el evangelismo, entonces Dios nos llena todas las cosas. Amén. Eso es lo que comprobé yo. Ustedes me ven que estoy bien, demasiado bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Como esto, si ustedes concentran en la palabra, ¿sí? En la oración y en el evangelismo, entonces Dios nos da todas las cosas, ¿sí? De lo que ustedes piensan, es todo secundario, dinero secundario para Dios. Solo nosotros no estamos preparados para recibir la bendición. Entonces tenemos que, ¿sí?, preparar nuestro recipiente para recibir el evangelio. Amén. Para recibir la gracia. ¿Para qué le sirve si Dios le abunden bendiciones? Si usted es su recipiente, su vasija es un vasito de soju. ¿Eh? Entonces Dios, ¿cómo puede dar bendición? Le va a dar la bendición hasta eso, ¿sí? Por eso ustedes tienen que preparar para recibir la bendición, ¿sí? A través de la palabra y a través de la oración. Amén. Volviendo al tema, si vemos en el versículo 37, donde dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso de los pies de los apóstoles. Mirando este versículo podemos ver que Bernabé no dudó ningún momento, ¿sí? Vendió de una su casa, vendió de una sus bienes y lo llevó a los pies de los apóstoles, ¿sí? Para que lo use. Esto es, hoy en día sería una ofrenda, ¿sí? Ofrenda. Y también, si vemos, su centro de Bernabé, que siempre estaba bien firme, ¿sí?, de devocionar todas las cosas delante de Dios. Hacer cualquier cosa, Bernabé era todo para Dios. El centro era Dios para él, no era otra cosa. No es por mi beneficio, no es mi ganancia, ¿sí?, sino era todo en el centro de Dios, trabajaba. ¿Cómo puedo ayudar para que la iglesia, los creyentes, puedan estar firmes en la palabra? ¿Cómo puedo ayudar a ellos? Y entonces vendía sus cosas. No dudó ningún momento. Ustedes pueden vender las casas y el terreno, toda la herencia, para ayudar a otras personas. Amén. Bueno, lo que dijeron amén será así como su fe y va a recibir esa bendición. Amén. Y entonces Bernabé, que vivió mal después de esto, no. Dios, si ustedes dan las cosas a Dios, Dios le devuelve al doble, al triple, ¿sí? 30 veces, 60 veces, ¿sí? 100 veces. Dios nos devuelve. No hay que estar, esto es mío, nadie toca. Entonces, toda su vida, aunque pase 20 años, va a estar con este teléfono móvil, que va a ser muy viejo ya, ¿sí? Ustedes si comparten, ¿sí? Si ustedes ayudan a unos a otros, después van a recibir más grande bendición. Siempre para la obra de Dios. Amén. Como esto, nosotros tenemos que vivir como Bernabé, ¿sí? Ayudando, estar libre de Génesis capítulo 6, 3, 6, 11, ¿sí? Estar libre del centro egoísmo y estar centralizado en material y centralizado en éxito. Hay que tirar todo.
Hay que salir urgentemente de Génesis 3, 6, 11. ¿Sí? Egocentrismo, centralizado en material y centralizado en éxito. Si no, ¿cómo lo tiene que convertir esto? ¿Sí? El egocentrismo tiene que cambiarlo como solo Cristo. Amén. Y centralizado en material tiene que convertirlo en el llenura del Espíritu, lleno del reino de Dios. Amén. Y después el centralizado de éxito tiene que cambiarlo con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo llenura del Espíritu Santo. Esto es lo que debemos hacer. Si vemos en Hechos capítulo 11, después de martir de Esteban y por la persecución, los creyentes se dispersaron por muchos lugares, ¿sí? Y llegaron hasta Antioquía. Y en ese lugar, obviamente, a través de ellos, el evangelio empezó a ampliarse. Al tener crecimiento continuamente, ¿sí? Los apóstoles, al escuchar esta noticia, le envía un obrero, ¿sí? La iglesia de Antioquía empezó a tener avivamientos. A través de este evangelio, solo Cristo, anunciar este nombre, empezó a haber avivamiento, empezó a llenar la gente. Y no había obrero. Y entonces decide mandar un obrero. Justamente, ¿quién es? Es el Bernabé que aparece hoy. Y Bernabé hizo un buen trabajo de la iglesia de Antioquía y también fue felicitado por la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Fue muy felicitado y era un buen trabajador. Está hablando así en la Biblia. Vamos a ver en Hechos capítulo 11, versículo 24. Vamos a leer todos juntos cómo lo felicita. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor, ¿sí? Amén. Dice que aquí un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de la fe. Amén. Espero que todos los creyentes del culto de Latinoamérica también sea un buen varón y lleno del Espíritu Santo y de la fe. Amén. Espero que sean todos así. Y entonces Bernabé, aunque estaba en Antioquía, en Jerusalén, en cualquier lugar donde estaban, ¿qué hacía? Solamente transmitir el evangelio. Amén. Todo su centro era Dios. Transmitir el evangelio. Conclusivamente, a través de él, a través de Bernabé, muchas almas regresaron, ¿sí? Al final dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Amén. Una gran multitud. Espero que ustedes también sean así, ¿sí? Un buen varón lleno del Espíritu Santo y de fe, para que el culto de Latinoamérica de Yiwon, ¿sí? Se haya una gran multitud, que se agregue todos los domingos una gran multitud que escuche la palabra de Dios. Amén. Y también lo especial es que expresa como un varón nuevo, un varón bueno, ¿sí? Este varón nuevo no es una expresión que nosotros pensamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir un varón bueno espiritualmente? Quiere decir que es un hombre de consolación, que abraza a otras personas y a otras almas para ayudarlos espiritualmente. Amén. Un buen hombre, hoy también viniendo en carro hasta aquí, yo estaba hablando con mi señora. Un buen hombre para nosotros es bueno, ¿sí? No molestar, ¿sí? No hacer daños, pero ser bueno espiritualmente, ¿qué es? Tenemos que saber escuchar la palabra, tenemos que orar y tenemos que estar siempre en el evangelismo. Amén. Eso es un varón nuevo, un varón bueno, ¿sí? Eso es ser una buena persona para punto de vista de Dios. Quiero que todo sea un buen hombre delante de Dios. Amén. Ustedes tienen que saber, hoy el pastor también habló así, lo opuesto del amor, ¿sabe qué es? El contrario del amor. El opuesto del amor no es el odio, ¿sí? Sino es no tener interés de esa persona, ¿sí? No es, al contrario, lo opuesto de amor no es el odio, sino es no tener interés por esa persona, ¿sí? Por eso nosotros siempre con interés tenemos que dar la palabra y consolar a los nuevos creyentes y a los creyentes que necesitan escuchar la palabra. Amén.
Como esto en nuestro culto de Latinoamérica, también todos los domingos llegan nuevos creyentes. Usted entonces, ¿cómo tiene que hacer? ¿Para qué vino? No hay ni lugar. ¿De dónde eres? ¿De Colombia? No. ¿De Perú? No. No, somos todos hermanos en Cristo. Amén. Por eso tenemos que dar interés. Si uno viene, no le da interés. Bueno, él vino y se irá algún momento. Por eso, como le dije, ¿sí? El opuesto del el amor no es odio, sino es dar interés. Quiero que ustedes, todos los creyentes, puedan dar interés a los nuevos creyentes, no solo en la iglesia, sino en sus trabajos, ¿sí? En donde estén, si hay alguien que necesita ayuda, ¿sí? Espiritualmente, ustedes tienen que acercar y abrazar y transmitir el evangelio. Amén. Esto es nuestro deber. Imagínense, muchos creyentes vienen, pero en Corea hay creyentes que vienen primera vez a Corea y entonces todo raro. Sí, para nosotros esto es normal, pero a los nuevos todo no es normal. Entonces nosotros siempre tenemos que ayudarlo, ¿sí? Y para que ellos puedan adaptarse a este culto. Todos quiero que sean, ¿sí? Un Bernabé espiritual. Amén. Así la comunidad del evangelio puede alumbrar la existencia en este mundo. Amén. Podemos transmitir a través de esta iglesia. Así nosotros podemos hacer la evangelización de Latinoamérica. Amén. Oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica a través de la palabra de hoy, que nosotros podamos ser todo como Bernabé, de abrazar y de ayudar y consolar para que los no creyentes puedan aceptar al Señor Jesucristo y todos sean salvos de regresar, ¿sí? Delante de Dios. Amén. Punto 2 es Bernabé que levantó a otras personas. Vamos a leer juntos Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Vamos a leer todo junto en una voz alta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuesen discípulos. Y entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino del Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valiosamente en el nombre de Jesús. Amén. Saulo, que había recibido la enseñanza de Ananías en Damasco, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo? Apenas a través de la enseñanza de Ananías, Saulo fue a la sinagoga, entró a la sinagoga y testificó el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Y mirando esto, ustedes vean esta imagen. Muchas personas viendo esta imagen de Saulo, que él, de un perseguidor, empieza a decir, él odiaba a los que creían a Jesús, pero un día para el otro cambió de una persona que odiaba a Jesús y cambió de predicar el nombre de Jesús. Y entonces mucha gente empezaron a alejarse, ¿sí? Empezaron a alejarse porque tenía miedo. ¿Qué le pasa? Está loco. Pero Saulo no le importó y siguió con más fuerza transmitir el evangelio y el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No le importó. Entonces los líderes judíos que vio este actos recibieron grandes impactos, ¿sí? Se sorprendieron los líderes judíos. ¿Qué le pasa? Ese era mi buen hombre que andaba para matar a los cristianos y ahora anuncia el nombre de cristiano. ¿Qué le pasa? Y ese impacto de los líderes judíos no era un impacto de transformación, sino ellos que deciden matar a Saulo. No lo vamos a dejar, no lo voy a dejar más así. ¿Por qué? Si lo dejo, seguramente se va a expandir más el evangelio, más el nombre del Señor Jesucristo. Así que los líderes judíos deciden matar a Saulo y espera en la puerta día y noche para atraparlo y para matarlo, ¿sí? Por esta razón, los discípulos de Saulo, ¿qué es lo que hace? Entera eso
y a la noche lo bajaron, ¿sí?, por el muro, descolgándole en una canasta y le ayuda a escapar, ¿sí? En un muro, le hace en un cordón, ¿sí? Lo baja en una canasta y lo hace escapar. Y en el versículo 26, unos días después, Saulo va hacia Jerusalén y ¿qué hace? Trató de juntarse con los discípulos, pero ¿qué sucede? Los discípulos se alejaban, no quería juntarse, no quería juntarse más con él, ni siquiera quería acercar. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Saulo está actuando para atraparnos a nosotros, ¿sí? Para atraparnos, así que me alejo de él. Y en ese momento que todo dudaba de Saulo, ¿sí? Todo tenía, no, ese Saulo está planeando algo raro. Pero justo ahí aparece Bernabé y defiende a Saulo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Bernabé los lleva a los apóstoles y les cuenta cómo había visto el camino, ¿sí? Cómo lo había visto en el camino al Señor y cómo en Damasco había hablado valiosamente, ¿sí? Que él no. Les llevan a los discípulos. No malentienda de él. Él no está mintiendo. Él en el camino de Damasco encontró a Jesús verdaderamente, ¿sí? Y después él entró a la sinagoga y empezó a hablar de Jesucristo. Así que tranquilo. Y entonces después de esa palabra de Bernabé, los discípulos y los apóstoles creyeron y aceptan a Saulo, ¿sí? Bernabé siempre estuvo defendiendo a Saulo, ¿sí? En cada momento defendió a Saulo. Tenía toda la confianza. ¿Y cómo pudo recibir los apóstoles de la palabra? ¿Cómo creyó la palabra de Bernabé? Porque Bernabé era un ejemplar, ¿sí? Era muy reconocido como un buen evangelista, como un hombre de consolador, ¿sí?, entre los discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Siempre Bernabé en su corazón lo tenía abrazado. ¿A quién? A Saulo, ¿sí? A Saulo. Ustedes también, como Bernabé, ustedes oran, por lo menos en esta semana, una vez a la semana, por lo menos ora por alguien, lo tienen guardado en corazón. ¿Por qué no vendrá ellos? ¿Sí? Un fulano, ejemplo. Si hay un creyente de largo plazo, ¿sí?, de ausencia, ¿ustedes alguna vez oraron por esa persona? ¿Qué le habrá pasado? ¿Por qué no vendrá? Preocupar y dar interés. Amén. ¿Por qué no vendrá Cate? ¿Sí? Yo siempre estuve orando y hoy justo apareció. Por eso tenemos que dar interés, ¿sí? Ayudarlo si no hay algún problema. Como esto, Bernabé también lo tenía en su corazón a Saulo, defender y ayudar cada tiempo. En una palabra, en todo el momento le abrió el camino para que puedan hacer el ministerio tranquilamente Saulo, ¿sí? Le ayudó para que tú hagas lo que quieras. Anuncie la palabra. En una palabra, Bernabé ocupó el papel de levantar evangelista de la época, quien es Pablo. Amén. Quiero que todos seamos como Bernabé, ¿sí? Levantar un evangelista. Si no soy yo, levantemos a alguien, ¿sí? Por eso Bernabé, cuando nació, ¿sí?, cuando hacía su ministerio en Antioquía, ¿sí?, lo llaman a Saulo que estaban en Tarso, ¿sí? En la Biblia dice que lo llama a Saulo que estaba en Tarso. ¿Por qué estaba en Tarso? Porque cuando lo mandan a su pueblo natal, ¿por qué? Siempre los líderes judíos querían matar, como sea, querían matar a Saulo, ¿sí? Y entonces Bernabé lo hace escapar, ¿sí? Y lo hace refugiar en Tarso, donde era la ciudad natal de Bernabé. Y entonces, cuando Bernabé hace el ministerio en la iglesia de Antioquía, lo llama y lo trae. Y al final, Saulo y Bernabé, durante un año, ¿qué es lo que hicieron? Enseñaron muchas palabras y
muchas gran multitudes se llenaron en la iglesia de Antioquía. Amén. Y empezaron a levantar la evidencia que le decían cristianos, a los creyentes cristianos. Como le dije, en ese momento ser un cristiano quiere decir es parecer igual a Cristo, ¿sí? No es el mismo concepto cristiano de ahora. Ahora todo el mundo dice, ¿usted es cristiano? Sí, soy cristiano, pero en ese momento un cristiano, ¿qué tenía que dar? Tenía que dar su vida, ¿sí? Ser un cristiano es dar su vida, ¿sí? Aunque me maten, yo creo en Jesucristo. Amén. Todo lo reconoce a través del trabajo de Bernabé, ¿sí? Y a través del trabajo de Pablo, ellos fueron nombrados como un buen cristiano. Amén. Como esto, siempre nosotros tenemos que estar despiertos espiritualmente. Amén. Pero si vemos, Bernabé no solo levantó a Pablo, sino en Hechos capítulo 15 aparece una imagen, ¿sí? Que no coincidía su idea entre Pablo y Bernabé, ¿sí? Al final ellos dos hicieron este ministerio, pero más adelante, más después, ellos en un momento no coinciden las ideas y ellos se separan, ¿sí? ¿Y cuál era el problema? Era por Marcos. Marcos estuvo junto al primer viaje de misiones junto con Pablo, pero Marcos en el medio del viaje de misiones abandona porque no quiere más y regresa a Jerusalén. Por eso Pablo, cuando hubo otra oportunidad para hacer el ministerio junto, sí, con Marcos, dice que no quiero. Él, ¿cómo podemos creer? Si él otra vez, si está cansado, me va a abandonar. En cambio, Bernabé quiere, demos otra oportunidad, vamos juntos con Marcos. ¿Sí? Ahí podemos ver que es un hombre de consolador, ¿no? Siempre dando fuerza, otra oportunidad, ayudando. Y entonces se dividió las ideas. Al final, ¿sí? No coincidían las ideas. Pablo escogió a Sila y después fue a Siria y a Sicilia, ¿sí? Cilicia, y Bernabé al final escoge a Marcos y navega hacia Chipre, ¿sí? Donde es su pueblo natal. Pero aquí esto no es lo importante. Lo más importante aquí es que Bernabé no abandonó hasta último momento a Marcos, ¿sí? ¿Y cuál fue el resultado de no abandonar a Marcos? ¿Sí? Lo abrazó a Marcos hasta el final para que puedan tener el crecimiento espiritual correcto dentro del Evangelio, ¿sí? Después Pablo de vuelta recibe a Marco y lo recibe como compañero y colaborador del Evangelio, ¿sí? Y después de un tiempo, Pablo le recibe de vuelta. Uno que lo rechazaba, ahora quiere recibir como compañero y colaborador. Vamos a ver qué es lo que pasó. Vamos a leer el 2 Timoteo 4:11. Dice, vamos a leer juntos. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque es útil para el ministerio, ¿sí? Dice que lo traiga. Antes era, no voy a trabajar con Marcos. Pero ahora dice que es útil para el ministerio. Amén. Como esto, Bernabé lo cambió totalmente a Marcos, ¿sí? Ahora es una persona de evangelistas. Es más, Marco, ¿quién es? Es el escritor, quien escribió el libro de la Biblia, la parte Marcos, ¿sí? El libro Marcos. Vean, por no abandonar Bernabé, si como Pablo, si lo abandonaba, ¿qué hubiera pasado? Pero Bernabé siguió, continuó, transmitió la palabra y convirtió como un evangelista y hasta escribe el libro Marcos. Amén. Como esto nosotros también tenemos que levantar las personas como hizo Bernabé, no abandonar, seguir hasta el final. Si tenemos un objetivo para el evangelismo, insistir, ¿sí? Seguir, continuamente, amén. Dar la palabra, dar el consuelo, ayudar como Bernabé, amén. Y entonces, ¿cómo debemos hacer? Solamente es muy fácil, tenemos que recibir la llenura del Espíritu Santo, amén. Comenzamos con la llenura del Espíritu Santo y terminamos con la llenura del Espíritu Santo.
si estamos con la llenura del Espíritu Santo, naturalmente podemos establecernos, podemos ser como Bernabé. Amén. No es porque él tenía un poder especial. En ese momento que Dios Jesús tenía más poder, es el mismo Dios. Amén. Si nosotros recibimos correctamente el Espíritu Santo, vamos a poder hacer esta obra como hizo Bernabé. Por eso que nosotros, a través de la palabra de hoy, quiero que recibamos la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Y podamos establecer la torre de palabra y la torre de oración en nuestros corazones. Amén. Palabra, ¿sí? Y la oración. Y entonces, llenura del Espíritu Santo viene naturalmente. Amén. Vamos a oro para todos los creyentes del culto de Latinoamérica, que todos los creyentes estén con la llenura del Espíritu Santo y que podamos abrazar a las almas en nuestro corazón y de poder establecer discípulos para salvar a 46 naciones. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por compartir esta palabra en español. Señor, siempre háganos estar en la palabra y en oración, y todos nosotros podamos ser como Bernabé, siempre en nuestra vida sea todo el centro de Dios, y que podamos abrazar a todas las personas que salva unos a otros, y también tener la llenura del Espíritu Santo y de abrazar las almas en nuestros corazones. Señor, también le pedimos que nosotros podamos establecernos como discípulos, de poder tener pronombre como Bernabé, hijo de Consolador. Así que nuestro culto de Latinoamérica se abunden de las personas que regresan a nuestro Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.